A continuación vamos a hablar de las listas de acceso restringido como lo son las pilas y las colas. Se va a hablar de la definición, de su implementación, de los métodos, del funcionamiento y se brindará un ejemplo de cada uno. Los integrantes del equipo son Nicole Gutiérrez Bonet, Jason Andrés Benítez y quien les habla, John Ángel Andrade. Pilas. Esta es una estructura de datos LIFO, que significa que la última en entrar va a ser la primera en salir. Definición de pilas. Generalmente, las pilas de datos es un tipo de estructura de datos lineales o una colección ordenada de elementos, las cuales presentan restricciones en cuanto a las posiciones en las cuales pueden realizarse lo que son inserciones y las extracciones de los elementos, además de poseer solamente una entrada y una salida de su acceso, es decir, que mantiene una estructura LIFO. En pocas palabras, last in first out. Implementación. A continuación explicaré dónde y cómo usar las pilas, ya que es importante tener en cuenta que las pilas no son estructuras fundamentales de datos. Se requiere de otras estructuras como lo son los arreglos o las listas para que se pueda dar su uso. En la diapositiva tenemos tres ejemplos en la cual el primero es guardar los elementos en un arreglo, en cuyo caso su longitud o dimensión es fija. Entonces aquí en este caso nos estamos apoyando de un arreglo para hacer el funcionamiento de unas pilas. El segundo ejemplo es utilizar un vector para almacenar los elementos. Aquí nuevamente nos estamos apoyando de otra estructura como lo es un vector para poder hacer las pilas. Y el tercer y último ejemplo es construir una lista enlazada en forma de pila. Entonces tenemos los tres ejemplos. Importante tener en cuenta que las pilas no son estructuras fundamentales de datos. Los errores con las pilas. Al utilizar los arreglos para implementar las pilas, se tiene limitación ya que se debe reservar los espacios de memoria con anticipación. Es decir, antes de definirse la pila, ya se debe tener un espacio en memoria y una vez dado un máximo de capacidad, la pila no es posible insertar un número de elementos mayor al que ya se estableció. Si esto ocurre, es decir, si se ingresa un dato y la pila ya está llena, se producirá un error conocido como desbordamiento overflow. Esto sucede cuando la pila se define, por ejemplo, de 5 posiciones y se va a agregar un sexto elemento. Entonces, en ese momento tenemos un error como lo estamos viendo en pantalla, que es un stack overflow. Hay otro error, el cual también se puede presentar, que es tratar de eliminar un elemento cuando la pila está vacía. Este tipo de error se conoce como desbordamiento underflow, es decir, que la pila no tiene nada en ella y pues no se puede eliminar. Hola chicos, hoy vamos a ver los métodos de que vamos a encontrar en pilas. Bueno, vamos a comenzar con apilar, donde vamos a ingresar un valor y esto nos va a permitir adicionar el elemento a la pila. Eh, Cuando retiramos el valor, nos retira el último elemento apilado, ¿ok? Encima eh, es nuestro valor y pues nos va a devolver el valor que está en la cima de la pila. Vaciar, este va a tener un valor que retorna true si la pila no ha sido inicializada. En el método buscar es el que nos va a permitir buscar si existe en la pila, lo cual nos va a retornar true. Ya el método eliminar, utilizamos el valor y es el que nos va a permitir eliminar la pila. Bueno, y listar, ya por último, es el que nos va a permitir imprimir ya los elementos que quedó en la pila. Bueno, eh, la pila implementa utilizando una lista enlazada como estructura de datos.
La pila debe permitir almacenar cualquier tipo de objeto e implementar al menos métodos para insertar un objeto en la pila, que este sería push, eh, recuperar un objeto de la pila, en el cual lo utilizaríamos el pop, obtener el objeto de la cima, que vamos a utilizar el top de la pila sin extraerlo. Y así averiguar si hay algún objeto almacenado en la pila o devolver el número de objetos almacenados en la pila. Bien, a continuación explicaré brevemente el funcionamiento que tienen las pilas, en la cual tenemos los push y los pop, en los cuales los push cumple la función de agregar elementos a la pila y los pop de retirar los elementos. Entonces, como se muestra, esta es una secuencia de operaciones de insertar y quitar elementos. Siempre el último elemento que es añadido a la pila es el primero que se quita de ella. Como sucede en este caso, tenemos el número 1 y es la cabecera de la pila o el último elemento que fue añadido. Para retirar, se retira el último elemento que se añadió y quedamos únicamente con dos elementos. La siguiente diapositiva es un ejemplo gráfico sobre una pila. En este caso la pila es de 7 elementos, indica lo que es la pila vacía, el puntero de la pila y cuando la pila se encuentra llena. La siguiente diapositiva es el ejemplo de pilas, pero ya en la plataforma NetBeans. Generalmente pues se realizó el código, se insertó el código de pila.push, el cual indica que es el de ingresar los elementos a la pila, como lo pueden ver en el ejemplo. En la siguiente diapositiva se declaró el pila.pop, que se encarga del retirar los elementos de la pila, tal y como se demuestra en el ejemplo. Luego se declararon lo que fue un pila.pick y un pila.pop, del cual se encargan de devolver los elementos de la pila, de la cima de la pila, como se evidencia en el ejemplo. En la siguiente diapositiva se declaró un método booleano con pila.empty, la que se encarga de devolver el estado de la pila en el cual indica si está vacía o no, tal y como se evidencia en el ejemplo. Luego, para finalizar el ejemplo en la plataforma de NetBeans, se evidencia el resultado que nos arrojó cada uno de los códigos el cual nosotros implementamos en dicha plataforma. A continuación explicaremos el tema de colas, que son estructuras FIFO, es decir, que son las primeras en entrar y últimas en salir. Ok, ahora vamos a definir las colas. Bueno, una cola es un solo lugar para almacenar cosas que se inserta una tras otra. Y la extracción siempre se realiza antes de la cola, em, donde se encuentra el primer elemento. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, la cola funciona como una fila o una fila de personas, esperando su turno para participar. A la primera persona es la primera que debe pues, pasar en su turno. Cuando llega alguien y queremos unirlo a la cola, ya debemos hacerlo ya después de la última persona que está en la cola. En la implementación, se pueden implementar las colas dinámicamente mediante un array y dos variables numéricas. Estas se deben hacer ya que se debe tener un frente y se debe tener un final. Una cola se puede componer a partir también de una lista enlazada, pero las operaciones son distintas, se debe tener en cuenta. A continuación, en la siguiente diapositiva les mostraré sobre operaciones con colas imprescindibles. Lo que se debe realizar es crear una cola vacía, luego encolar
generalmente lo que se encarga es añadir y entrar e insertar, pues más específicamente es añadir un elemento a la cola. Este se mueve hasta el final. Luego el desencolar, que se encarga de sacar, salir o eliminar. Eh, Como su nombre lo indica, pues obviamente elimina un elemento frontal de la cola, o sea, elimina el primer elemento que se ingresó. Luego sigue el frente, consultar o front. Se devuelve el elemento frontal de la cola, es decir, pues se devuelve el elemento del cual entró. Clasificación de las colas. Cola circular. Estas se caracterizan por estar formadas por un arreglo circular, el cual hace que la forma de almacenar los datos sea mucho más eficiente, ya que al unirse el extremo y el final, el extremo de la cabeza del arreglo permite que todas las posiciones del arreglo sean ocupadas. Tenemos un ejemplo gráfico de cómo sería una cola circular en la cual se puede observar que se une tanto el extremo final como el extremo de la cabeza del arreglo. Colas de prioridad. Las colas de prioridad son estructuras lineales en la cual los elementos se insertan en cualquier posición de la cola y se eliminan solamente por el frente. Entonces tenemos la representación gráfica en la cual pues tenemos una mayor prioridad y una menor prioridad, y al momento de eliminar solamente se eliminan por el frente los elementos. Cola y cola. Son colas de estructura lineal en la que los elementos se pueden agregar o eliminar por cualquiera de los extremos de la cola. También son llamados colas bidireccionales. Entonces aquí tenemos un ejemplo gráfico, la cual se puede observar que tenemos una cola de 5 posiciones y se evidencia gráficamente que por cualquiera de ambos extremos se puede tanto agregar como eliminar. Colas simples. Las colas de estructura son colas de estructura lineal en la que los elementos salen en el mismo orden en el que llegan. Entonces tenemos aquí el ejemplo gráfico en el cual se muestra que por este lado todos se eliminan y por este lado es donde se agregan los elementos. Bueno, ahora vamos a dar el funcionamiento de las colas. Bueno, los nodos en una lista enlazada, como lo que usaremos en esta práctica, vamos a utilizar el atributo de la clase node, en la cual vamos a llamar el nets y el info, en el cual el info vamos a apuntar al objeto que se va a guardar. Nets, seguimos, y el info, el objeto a guardar. Bueno, como se puede apreciar, la clase Linker mantiene dos atributos, una top que apunta a la cabeza de la cola, por otro que se extraen los elementos y otro tile por donde se introducen los elementos. Em, de esta manera se cumple pues la estructura FIFO, el de first in, for out, primero en llegar y en primero en salir. Muchas gracias por su atención.